Y empezamos de que en los mercados siempre hay una de cal y otra de arena. Es decir, siempre va a haber noticias positivas y siempre va a haber noticias negativas. Y eso es algo que sucede siempre. Y por eso pues existe esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar realmente. El mercado lo que termina haciendo al final es moverse con un péndulo y suele exagerar yendo hacia un lado o exagerar yendo hacia el otro, y ahí es precisamente donde pueden aprovecharse las oportunidades. ¿Por qué la situación actual? Pues bueno, puede ser un tanto por ciento complicada. En primer lugar, es que muchas de las compañías que están cotizando actualmente pues no tienen beneficios. En el año 1998, el porcentaje de compañías que no generan beneficios en el Russell 2000 pues era cercano al 20%. A día de hoy está por encima del 40%. Y esos son niveles aproximados a los que vimos en la crisis.com o en la crisis de 2008, en que, pues bueno, en la crisis.com también fueron del 40% más o menos, y en la crisis de 2008 pues empezaron siendo bastante elevadas respecto a lo que se venía, que era más o menos el 30%, y llegó a subir por encima del 45%. En 2020, obviamente, se llegó a máximos históricos, teniendo todo cerrado debido al visillo, pues no había ni Dios que generara beneficios, y el 50% de todas las compañías que cotizaban en el Russell 2000 pues estaban en pérdidas. ¿Y eso por qué es importante? Porque muchas de estas empresas han estado priorizando el crecimiento antes de ser rentables. Y podemos ver un gráfico muy interesante sobre las small caps, cómo se han estado desde 2010, cómo ha aumentado muchísimo más la deuda neta que el EBITDA, con lo cual el rendimiento que se está generando de toda esta deuda pues es más o menos dudoso, y que muchos no llegan a superar el coste del capital. Y vemos como la tendencia es que la deuda ha aumentado muchísimo más que el EBITDA, y ahora en que el coste de la deuda pues empieza a ser preocupante debido a la elevada inflación. Los datos de inflación de noviembre fueron algo mejores. Creo que la inflación era del 7,3% más o menos, que bajó del 7,7% en octubre, pero que bueno, no importa el número exacto, sino que entender la idea de que realmente es muy elevada respecto a niveles históricos. Y lo preocupante realmente es la rápida subida que se ha hecho, más que sea una inflación imposible de conllevar. Una de las cosas que también es preocupante es cómo la pandemia y los créditos que se otorgaban pues provocó un alza brutal en los personal savings. Básicamente te regalaban dinero, con lo cual obviamente la tasa de ahorro aumentaba brutalmente, y eso lo hicieron más que nada para que consumieran. Lo que pasa es que hemos visto cómo desde el pico de 2020 los personal savings han caído y están por niveles que son más bajos que en los históricos, y vemos que al mismo tiempo se ha disparado el consumo con tarjeta de crédito. Es decir, en que el consumo actual ya no es en base al ahorro, que es el consumo sano, sino es en base a la deuda. Y teniendo en cuenta que el consumo pues, representa casi el 70% de todo el PIB de Estados Unidos, pues de frenarse debido a que no se puede hacer cargo del coste de la deuda, pues podríamos tener la economía que tuviera problemas. Martí, Dime. ¿vamos a morir? No. Bueno, yo no, No. yo soy inmortal. No. Porque la verdad es que esto de las tarjetas de crédito, pues es jodido. No sé en cuánto están los intereses ahora de las tarjetas de crédito, pero coño. Es que con siempre han sido muy elevados, los intereses en las tarjetas de crédito. Sí, pero claro, pueden ser elevados con los tipos al 1%, pero con los tipos al 4% se tendrán que subir bastante. ¿O qué piensas? A ver, sí y no. O sea, eso tiene trampilla. Por ejemplo, cuando los tipos de interés estaban pues entre el 1 y el 2%,
había una empresa que hemos comentado bastante por aquí, llamada Synchrony Financial, en que el tipo de interés de sus tarjetas era del 25 o 30% fácilmente. Con lo cual, los que son subprime, al final, van a continuar siendo subprime. Y no, o sea, claro, no es distinto que te aumente en los primes, o sea, es decir, los tipos de interés donde van a afectar más van a ser en personas con una calificación crediticia más o menos decente, porque los otros, como son tan ya malas, o sea, no importa el ciclo económico, que te van a cobrar todo lo que puedan. Y la cosa está en qué porcentaje de todos los que son primes van a terminar siendo subprimes y etcétera, etcétera. Pero yo, sinceramente, yo me mantengo optimista, ¿eh? Y eso, pues obviamente es un problemón, pero yo me mantengo optimista, no quiero hacer el vídeo clickbait de que vamos a morir todos, porque yo no lo veo así. Pero bueno, Ya tengo el es más título que para el nada. podcast. ¿Vamos a morir en 2023? Visitas va a tener más, seguro. En cualquier caso, que la idea aquí, como he comentado, es comentar, bueno, cuáles son los problemillas que hay en el mercado a día de hoy, y una de las varias razones por el que todo el mundo da por supuesto de que 2023 va a ser un año de crisis. Que suceda o no es otra cosa. Y de hecho aquí no, en esta presentación, nos hemos puesto de por qué existen también factores que nos hacen pensar que puede ser optimista. Aquí vamos a hablar solo de lo negativo y no de todo lo negativo, también, o sea, 4 pinceladas más o menos rápidas para que se entienda la idea. En cualquier caso, el mercado está esperando en que la Fed pivote, y de hecho la Fed es lo que anunció ya en la reunión de octubre, en que iba a reducir un poco las subidas de tipos de interés. Pero, ¿sabes la frase de cuidado con lo que deseas? Casi todas las caídas importantes en la bolsa, pues han sucedido después de los pivotes de la Fed. Es decir, cuando la Fed empieza a bajar tipos. ¿Y por qué es así? Tiene todo el sentido, porque cuando la Fed empieza a bajar los tipos es que ya ha contraído la demanda lo suficiente, ya hay problemas económicos y ahora ya deja de ser necesario. Es decir, que el consumo se ha frenado. Recordemos que el consumo, pues, es aproximadamente el 70% de toda la economía. Y lo vemos como tenemos aquí un gráfico que habla desde el 1970 hasta el año 2020, bueno, más del 2020, en que vemos como en principios de los 70, cuando la Fed pivotó, el mercado primero cayó un 36%, luego mediados de los 70 cayó casi un 50%, a principios de los 80, cuando la Fed pivotó de nuevo, tuvimos una caída del 27%, a inicios de año con la crisis.com, cuando la Fed pivotó y empezó a reducir tipos, el mercado cayó un 51%, y a finales del año 2000, en 2008-2009, la Fed de nuevo empezó a reducir tipos de interés y el mercado cayó un 58%. Y eso también pasó en 2018, que os acordaréis todos cómo vimos caídas pronunciadas, perdón, eso es en 2020, en cómo la Fed también pivotó y el mercado cayó un 35%. Se cagaron en 2018 al final. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando la Fed reduce su balance? Es decir, que deja de comprar mortgage-backed securities, treasuries, etcétera, etcétera. Pues de que deja de ver compradora. ¿Qué es lo que pasa? Que como esto causa inflación, ahora se tiene que reducir. Y vemos como el aumento de los tipos de interés ha sido brutalmente pronunciado este año 2022, y cómo se espera que las perspectivas tarde ciertos años en reducirse. De hecho, leí por no sé dónde en que una vez la inflación supera el 5%, de media se tarda unos 10 años en volver a estar en el objetivo del 2,5, que es lo que tienen todos los bancos centrales. Y Yo no para estoy llegar... seguro, Martí, de que volvamos al objetivo del 2%. Pues no lo sé, ¿eh? Sinceramente.
Ya Yo no lo lo sé. comentaremos después, pero no les interesa. No les interesa. No, no, claro que no. Con toda la deuda que tienen los bancos centrales, que va. De hecho, las previsiones de JP Morgan en el que muestran en el Guide to Markets, pues espera que para 2026 la inflación, según lo que espera el mercado, es que sea del 3,22%, y como para llegar al 2,5, que es el objetivo, pues tendría que ser en 2027, 2028 más o menos, con lo cual aún nos queda un largo trecho en el que vamos a escuchar hablar sobre la inflación, o eso al menos son las expectativas que hay actualmente. ¿Debemos preocuparnos? Pues sí, obviamente. ¿Debemos de acojonarnos? Pues no. En este gráfico vemos cómo las caídas en el Russell 2000 pues son habituales, no pasa nada. O sea, es que caídas por encima del, bueno, cerca del 30% son bastante habituales. Y vemos como, por ejemplo, en 2020 fueron las 3 únicas ocasiones, junto a 2002 y a 2009, en que el mercado cayó aproximadamente un 40%. Y en la tabla que tenemos en la izquierda, vamos a ver todos los mercados bajistas que han habido desde el crack del 29 hasta la caída que estamos viendo actualmente, que empezó en enero. Vemos que de media los bear markets suelen durar unos 20 meses y la caída aproximadamente de media suele ser un 41%. Con lo cual, ahora de caída, ¿cuánto llevamos, Albert? Creo que es un 15 o un 20, 19, ¿no? sí, un 19, si no. En Standard Poor's, ¿eh? Sí. Con lo cual, si vemos una crisis, pues podríamos esperar nuevas caídas bastante significativas, pero que esto tampoco tiene que preocuparnos porque, entre comillas, a largo plazo, que es lo típico que se suele decir, pero es que es verdad si se logra controlar la psicología. Vemos cómo están marcados en rojo todas las caídas y vemos lo que ha hecho el gráfico a largo plazo desde 2007 hasta el año 2020. Empezamos con una caída del 55% más o menos, cuando el Standard & Poor's estaba en el pico de 2.500 puntos, pero ahora estamos más o menos bueno, ahora no, ahora está en niveles diferentes, pero como ha ido subiendo continuamente, a pesar de que hemos tenido caídas del 7% muy a menudas, hemos tenido en 2016-2015 una caída de un 13%, que es significativa, o en 2011, que cayó casi un 20%, o en 2010, que cayó otro 15%, 2018, que cayó un 19%, que ahí tampoco es, o sea, que son caídas importantes. O en 2020 mismo, que cayó un 33%, y ya vimos la subida posterior, como fue de abrupta y de rápida. Y esa es la importancia, pues bueno, más que dejar de invertir, buscar situaciones y maneras de protegerse de las crisis y de estas caídas, que ya lo vamos a ver más adelante. Albert, te Sí. cedo el micrófono. Pues ahora yo aparte de lo que hemos hablado ahora, de que si crisis sí, crisis no, vamos a ver también algunos datos, porque claro, ahora todo el mundo también es que está hablando de la crisis, ¿de acuerdo? Y el mercado queda un 20%. Pero yo también soy partidario de la opinión de que, hostia, el mercado lo que hace es descontar eventos futuros. Si esta crisis la sabe todo el mundo, ¿no debería el mercado haberla descontado ya, Martí? No sé qué opinas de esto, pero... Pues es muy buena pregunta, porque es que tienes toda la razón. De hecho, en 2009, cuando el mercado empezó a subir con mucha fuerza, los datos económicos que se seguían publicando eran malísimos. Y de hecho se gritaba a voces de que el PIB te iba a caer no sé cuántos puntos más. Con lo cual, no es esa compra evidente en cuanto a lo que se veía en los titulares. Los titulares seguían diciendo, pues nos vamos a la mierda. ¿Qué es lo que pasa? Que es una mezcla entre las expectativas de lo que va a hacer la compañía y la economía futuros y los precios en los que están. Yo creo que esta situación es más o menos parecida a 2009 en el sentido que ahora puedes encontrar auténticas gangas en bolsa, pero vamos,
O sea, Mm. hay empresas a precios terriblemente atractivos y yo de hecho me he estado invirtiendo fuertemente en depende de qué empresas precisamente por esto. Pero el mercado en general ahora está a un PER de 16 veces forward earnings, creo recordar que era, con lo cual estamos a niveles normalizados, no estamos tremendamente baratos, con lo cual podríamos ver nuevas caídas. Pero si el mercado tiene las expectativas de que eso va a ser una recesión más bien corta o que el PIB tampoco se va a contraer mucho, pues es lógico que no veamos caídas. Es una mezcla entre eso, expectativas y precios. Claro, es que la gente, algunas personas confunden la economía y el mercado, y son cosas diferentes, porque el mercado no es un reflejo real y fidedigno de la economía. El mercado es un reflejo de lo que la gente espera que sea la economía, pero en el futuro, a meses vista. Bueno, aquí se entra también en la reflexibilidad, que dependiendo de cómo se comporte el mercado, al final va a terminar influyendo en los fundamentales a futuro. Es decir, si el mercado empieza a caer con fuerza, pues seguramente los bancos no vayan a solicitar dependiendo de qué tipo de covenants o te van a poner condiciones más duras, lo cual te va a mermar las cuentas de resultados y va a justificar esta caída, provocando nuevas caídas. Y eso es más o menos la teoría de reflexibilidad de George Soros. Y además, ahora, si partimos, y esto ya es para comentar el tema este también, bueno, ya para finiquitar un poquito el tema este de la crisis, porque hay gente muy, muy preocupada, pero claro, teniendo que el mercado ha caído ya un 20%, y si asumimos que quizá no totalmente, ¿de acuerdo? Pero sí en parte ha descontado que este 2023 vamos a tener una recesión, tenemos 4 opciones, ¿de acuerdo? La primera opción es que no venga la recesión. Entonces el mercado se dispara. La segunda opción es que venga la recesión y sea como el mercado espera, que sea pues quizá leve. Entonces el mercado se queda igual y comenzará a remontar. La tercera opción pues es que venga la recesión y sea más fuerte de lo que el mercado espera. Entonces pues el mercado pues caerá un poco más. Y la última opción es que venga la recesión, pero sea más leve de lo que el mercado espera. Por lo tanto, subirá. Entonces, o no viene, si no viene, o es más leve, el mercado subirá. Si es como el mercado espera, el mercado no va a caer. Si es más fuerte, el mercado caerá. 3 de las 4 opciones, pues 2 son positivas, una es neutra y una es negativa. O sea que yo, en cierta forma, creo que hay más posibilidad de que quizás sí que veamos el mercado que haga zigzag, pero no lo veo tan mal, la verdad, la situación ahora mismo, teniendo en cuenta que ha caído un 20%, que siempre puede caer más y siempre puede venir una recesión más fuerte de lo que el mercado descuenta, obviamente, pero yo no lo veo tan mal como mucha gente lo pinta en ese sentido. Y después ya vamos a entrar un poquito a hablar de las gráficas y sobre los tipos de interés, porque sí es cierto que ahora hemos visto una fuerte subida a los tipos de interés, pero bueno, por ejemplo, aquí os he puesto lo que viene siendo la yield, la rentabilidad de los bonos a 10 años del Reino Unido y la deuda. Como podéis ver, pues a medida que sube la deuda, los tipos de interés van bajando, sale más a cuenta endeudarse, por lo tanto es un movimiento lógico. Podemos ver lo mismo aquí en el gobierno de Japón, que la deuda sigue subiendo respecto al PIB y el rendimiento de los bonos sigue bajando. Y de hecho en Japón ya está comprando bonos de nuevo, porque Japón creo que es el país con más deuda pública del mundo, me parece. Pero la historia es que Japón, la inflación tampoco les ha pegado tan fuerte, con lo cual creo recordar que mientras en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido eso, entre el 7,3 creo recordar, o el 7,7 en octubre, en Japón, si no me equivoco mucho, juraría que estaba entre el 3,5, una cosa así, con lo cual ahí tampoco tienen un problema tan grave como aquí. Ahora en Japón, en 2022, en el 3,8. Pero Que es muy distinto. igualmente es, claro, porque tiene otros factores que afectan también al tema de la inflación, no solo esto, pero esto es una rueda al final. Tienes que controlar Sí. los tipos y esto sigue creciendo. O sea, aunque no tengas
los efectos en el corto o medio plazo, a la que te cambie una variable o lo que sea, pues esto no es nada sostenible. O sea, tú no puedes endeudarte infinitamente Sí. y ir generando dinero. Además, la economía de Japón está bastante muerta. Eso también. Ahora, Pero de bueno, hecho, te pagan para tener hijos en Japón, que han visto que mm, tienen un problemón por el envejecimiento de la población y, bueno, pensiones y que no tienen peña trabajando al final. está Curioso. bien. En Hungría también lo hacen, ¿sabes? Son países más serios. Sí. Pero bueno, como vemos la tendencia, lo que quería enseñar es la tendencia, que es similar. A medida que aumenta la deuda, pues se ve forzado a la baja del tipo de interés, porque, hostia, tú no puedes tener un 300% de deuda sobre el PIB y pagar un 5% de interés, porque no dan las cuentas. Y entonces, pues bueno, básicamente no dan las cuentas. Y bueno, en Estados Unidos vemos una tendencia similar en ese sentido. Vemos como la deuda, pues cada año pues va aumentando y los déficits de los estados pues no se van reduciendo. No, cada vez hay más gasto social, cada vez eso gana más votos y al fin y al cabo, como los partidos y los políticos quieren mantenerse en el poder, harán lo que haga falta. Sabemos que escrúpulos pues tienen pocos en ese sentido. Y los tipos de interés de la deuda americana pues han sido bajando. A medida que va aumentando la deuda, pues históricamente tiene una tendencia bastante bajista desde los años 80, los últimos 40 años. Y parece ser que ahora en 2020, bueno, 2022, pues hemos roto esta tendencia, ¿de acuerdo? Y vamos hacia arriba. Pero, hostia, la tendencia de la deuda, ¿tú crees, Martí, que se va a romper? ¿Que los estados van a dejar de endeudarse y van a comenzar a cuadrar sus cuentas y a reducir gastos sociales y a trabajar bueno, unas finanzas más saludables? De hecho, ¿has visto las proyecciones del déficit en Estados Unidos? O sea, que ahora ya se da por supuesto que no es aquello que dices, bueno, vas a tener un déficit de unos billones, sino de, vamos, un porrón y medio. Eh, no lo sé, yo aquí no opino, la verdad. No, es que yo veo que son problemas estructurales de la economía, no es que sea algo coyuntural, bueno, tenemos déficit este año, Creo pues que fue, digamos, creo que fue Clinton en que mostró un gráfico en cómo tenía el objetivo de reducir la deuda sobre el PIB al prácticamente el 10% o al 0%, una cosa así. Es un vídeo bastante gracioso de ver, oye, ha sido todo lo contrario, hemos pasado de ese objetivo a superar el 100%. hmm. Entonces, pues bueno, como podemos ver aquí, la única, también cuando la deuda está también bastante alta, que eso no lo he puesto, respecto al PIB, fue también en la década de los 70, 60, 70. ¿Cómo se reduce la deuda sin tener que poner en riesgo del todo tu hegemonía en el poder, sin crear descontento social exagerado? Básicamente de esa forma, sin ponerte demasiado en riesgo. La forma es, pues, que la inflación se coma la deuda. Y eso lo vas a lograr, pues, pagando unos tipos de interés por debajo de la inflación y que ésta se vaya reduciendo poco a poco. Entonces, son situaciones estructurales, deficitarias y problemáticas de los estados. Entonces, la única salida que tienen, si no quieren perder el poder, es mantener una inflación no alta, porque eso también crea descontento, sino moderada. Yo creo que los nuevos objetivos, al final, yo creo que iremos viendo cómo cambia el discurso, pero se van a ir situando, oye, pues la inflación entre el 3-4% es beneficioso para la economía, para la gente, esto ayuda a las clases más bajas, desfavorecidas y mierdas de estas que se van a inventar para meternos la endosada. Y vamos a ver cómo la inflación se mantiene en esos rangos del 3-4% y quizá los intereses no bajen al cero, a no ser que entremos en periodos de crisis severa, pero que sí que se pueden situar alrededor del 2%. Al fin y al cabo, tenemos que ver tipos reales negativos para que estos problemas de la deuda se vayan solucionando. Y además, una inflación del 3-4%, pues para el público en general es bastante soportable, no va a generar un descontento demasiado grande, igual que un 2%, que al fin y al cabo un 2% es inflación y en un plazo de 50 años, Martí, pues que la pasa la moneda. También se ha ido bastante a la mierda. Hmm. Otro indicador interesante que podemos ver para el tema de la crisis es la inversión de la curva de tipos, la yield curve inversion, que esto se comenta bastante y se ha visto mucho últimamente por Twitter y por redes sociales y tal. Y esto significa que los tipos de interés de los bonos americanos a corto plazo están pagando más interés que los bonos a largo plazo.
Y siempre que ha ocurrido esto por encima de, como veis en el gráfico, del 70%, pues ha precedido una recesión. Esto podemos verlo pues en los 70, en los 80, en los 90, en la .com, en la burbuja inmobiliaria que hubo en 2008 y también cuando ocurrió lo del bicho, ¿de acuerdo? Entonces, pues es un indicador bastante fiable. ¿Esto significa que va a haber sí o sí la recesión? No, porque ha habido casos como en el 98 antes de la .com, en el que llegó al 70% y no hubo. Y ha habido algunas subidas que no han precedido una recesión, ¿de acuerdo? Sí que a partir del 70%. Siempre hemos visto esta recesión, o al menos a partir de los años 70, pero esto no significa que sí o sí tenga que ocurrir. Y si ocurre, pues puede ser más liviana de lo que el mercado descuenta, por lo tanto subirá, o igual y está descontando. O sea que yo creo que veremos más papeletas de que la cosa vaya más o menos bien, a pesar de que los datos económicos pues no sean tan buenos. Yo, y al menos es mi opinión personal, yo creo que vamos a ver, quizá no veremos alguna caída más del mercado, pero yo creo que el mercado este año va a ir oscilando. Ni va a subir ni va a bajar. Yo creo que se va a mantener plano y descontando inflación, pues es posible que sí que va a bajar, pero nominalmente yo creo que va a ir oscilando y va a estar bastante tranquilito.